noches a todos, bienvenidos. Feliz 2024. Con orgullo iniciamos nuestras actividades académicas. En este caso, pues va a estar a cargo del doctor Diego Barca, de la Sociedad Ultrasonido. Queremos darle la bienvenida a él y a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Los dejo con la doctora Jacqueline, quien hará la introducción del doctor. Muy buenas noches, Eda. De parte de la directiva de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido, queremos desearle un feliz año 2024 a todos los participantes en esta actividad. Y retomando nuestras actividades académicas de los webinars de alto contenido científico, iniciamos este año con un participante muy apreciado por nosotros, el doctor Diego Martín Barca, quien representa a Argentina en esta ocasión. El doctor Diego Martín Barca es médico cirujano con más de 20 años de experiencia en ecografía y Doppler. Es el actual presidente de la Sociedad Argentina de Ultrasonido en Medicina y Biología, SAUM, en el periodo 2022-2024. También es el director del curso de ecografía en emergencia de la SAUM, docente y board member de WinFocus y director médico del Centro Roberto Barca. En esta noche, el doctor Diego Barca nos va a tratar el tema de la evaluación neurológica por ultrasonido del paciente crítico. Bienvenido, doctor Barca. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Eda. Muchas gracias, Jacqueline, por la invitación. Bueno, es decir, la verdad que es un placer poder estar acá con todos ustedes y poder charlar y discutir estos temas que por ahí no son tan frecuentemente tocados por la ecografía general. Y bueno, es un poco lo que a mí particularmente me interesa dentro de lo que es la actividad de SAUM y de la ecografía, que es la ecografía de emergencia. Así que bueno, me parece que es un tema que no es decir, habitual y que está bueno que se puedan tocar en las distintas sociedades, cuestión de poder un poco esparcir los conocimientos, ¿no? Así que la verdad que estas oportunidades nos permiten, ¿sí?, poder charlar de estas cosas y poder ampliar un poco lo que uno hace habitualmente. Bueno, excelente, doctor. Pues bienvenido a nuestra actividad y cuando guste puede compartir pantalla, por favor. Perfecto. Bueno, como dijimos antes, primero quería agradecer la invitación de la FLAUS y bueno, participar de estos eventos siempre enriquecen, ¿sí?, a todo lo que es la comunidad médica en formación y ya formada, ¿no? Porque a veces se tocan temas que no son habituales de ver. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la evaluación neurológica por ultrasonido. Hay distintas formas de evaluar el paciente crítico y la parte neurológica es una de ellas. Cuando uno hace una evaluación del ABCD, ¿sí?, la parte neurológica sería ya la parte D, ¿sí?, la parte ya hemos evaluado vía aérea, hemos evaluado lo que es ventilación, hemos evaluado circulación y finalmente es interesante que uno pueda evaluar también el estatus neurológico de ese paciente. Bueno, dicho esto, comenzamos con la charla. La idea es que es decir, esta palabra POCUS, ¿sí?, que tanto se utiliza ahora, que habla de lo que es el point of care, o lo que es la evaluación puntual, la evaluación de ciertos puntos o aspectos del paciente que nos permita responder preguntas puntuales, ¿sí? Por eso esta cuestión del POCUS, es decir, poder responder si el paciente... si uno mira el corazón, si ese corazón late, ese corazón no late, si ese paciente ventila o no ventila. Lo mismo nos va a pasar con la evaluación neurológica. Queremos saber cuáles son las aplicaciones, si ese paciente tiene un sistema nervioso que está conservado y yo es un paciente que puedo, mediante la reanimación, salvarlo, o es un paciente que ya no tiene vuelta atrás, que es un paciente si tiene hipertensión intracraniana o no, ver si hay algún tipo de lesión que puede llegar a ser potencialmente mortal en adelante. Y bueno, un poco vamos a ver
todo lo que son las aplicaciones del POCUS en estos casos. Esto se llama POCUS BU, o que sería la evaluación neurológica por el POCUS, ¿sí? Las ventajas que tiene la ecografía con respecto a muchos otros métodos es que no es invasiva, que es rápida a utilizar, no necesito interferir con las otras maniobras de reanimación, puedo clasificar pacientes, lo que decíamos antes, pacientes reanimables, pacientes no reanimables, pacientes que tienen lesiones que son potencialmente mortales o pacientes que sabemos que no tienen vuelta atrás. Un poco nos vamos a centrar en 4 o 5 aplicaciones, cuestión de poder clarificar estos puntos. Una es la evaluación del nervio óptico o el complejo del nervio óptico, que nos va a permitir evaluar lo que es el estatus neurológico o nos va a permitir definir si ese paciente tiene o no hipertensión endocraniana. La otra es hacer la evaluación del reflejo pupilar, que es una maniobra muy sencilla de la semiología, pero que a veces en pacientes con traumas severos, con esas caras hinchadas, no podemos valorarlo de manera muy sencilla y por eso la ecografía es una gran herramienta. La evaluación de la línea media, lo que nos permite la evaluación de la línea media es poder entender que hay algún tipo de proceso o masa dentro de ese cráneo que está desplazando la línea media y que probablemente pueda tener consecuencias potencialmente mortales si esa presión sigue aumentando, si esa desviación se sigue marcando, muchas veces terminamos con la herniación de esos pacientes. Y por último, lo que es la evaluación del Doppler transcraniano, vamos a dar algunas ideas, algunos rudimentos como para poder mencionarlo, que es el estudio que nos va a permitir valorar muchas veces cómo está el flujo cerebral, cómo está su circuito, si hay signos de espasmo, si hay signos de edema, qué tiene ese paciente o qué signos podemos observar como para poder tener en de lo que es más sencillo a lo que es más complejo. La verdad es que el abordaje del nervio óptico es muy fácil, hay que conocer un poco de anatomía, como toda la ecografía nos lo pide, y cuando uno va a valorar el nervio óptico, básicamente lo que hace es evaluar el ojo, ¿sí? Como vemos en la foto que tenemos acá abajo, es decir, el esquema o el dibujo es exactamente lo mismo que vemos con la ecografía. Ese ojo es una estructura bien circular, bien delimitada, bien anecoica, donde vamos a poder diferenciar muy claramente dos cámaras, la cámara anterior y la posterior. La cámara anterior es donde está el cristalino, donde está la lente, ¿sí? Y donde podemos llegar a observar mediante la visualización después de los músculos ciliares el reflejo pupilar. La cámara posterior, el humor vítreo, toda esa cámara posterior está tapizada en toda la zona posterior del ojo por células neurológicas que van a ir a formar lo que es la retina, y esa retina, todas esas células neurológicas se van a juntar en la parte posterior del ojo y van a formar el nervio óptico que va a salir por la pared posterior del ojo, y que ese nervio óptico va a estar envuelto en una vaina, ¿sí? Lo que se llama la vaina del nervio óptico, y todo eso está bañado en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace la evaluación ecográfica del nervio óptico no es valorar el nervio, sino que es valorar todo el complejo, es valorar la vaina del nervio óptico, el líquido cefalorraquídeo y el nervio óptico. Junto con el nervio óptico también salen por detrás la arteria oftálmica y las venas oftálmicas, con lo cual es todo un complejo que sale todo junto. Entonces, la idea es que uno evalúa el nervio óptico porque el nervio óptico es parte del sistema nervioso central y va a estar bañado, ¿sí? Es parte, es decir, concurre a lo que es el sistema subaracnoideo, y la idea es que todo eso está sujeto a los mismos cambios de presión que lo que es el compartimiento intracraneal. Entonces, cuando aumenta la presión intracraneana, aumenta la presión en el nervio óptico, en el complejo del nervio óptico, y eso hace que ese nervio óptico se ensanche, se haga más gordo, ¿sí? Y esos son los signos que uno puede detectar de hipertensión endocraniana. Entonces, básicamente es por esto, este es el motivo por el cual evaluamos el nervio óptico. Esto que vemos acá es una resonancia de un ojo, donde vemos el globo ocular obviamente
esto es invertido a lo que vemos por ecografía, lo que se ve blanco sería lo anecoico del humor vítreo, lo que se ve blanco acá sería el líquido que está bañando hacia el nervio óptico, lo negro sería la vaina del nervio óptico y lo que vemos en gris sería el nervio óptico. Un poco la idea es que lo que vamos a medir, y es lo que está marcado acá en esta resonancia, es todo el complejo. Vamos a ir desde la vaina, que es lo negro, a la vaina, que es lo negro. Después, cuando lo veamos en ecografía, vamos a ver que es de lo blanco, que sería la vaina, a lo blanco, que sería la vaina. Básicamente, técnicamente, vamos a utilizar siempre traductores de alta frecuencia. Si no hay traductores de alta frecuencia, pues estamos en la emergencia y tenemos cualquier otro traductor. También se puede realizar con otros traductores, pero bueno, la idea es que lo ideal es tener un traductor de alta frecuencia con una buena calidad de imagen y de esta manera vamos a poder observar mucho mejor todas estas estructuras, ¿sí? De vuelta a lo mismo, el esquema del ojo, cámara anterior, cámara posterior, lo que es el cristalino, los músculos ciliares que forman la zona de la pupila. Vamos a tener la cámara posterior con humor vítreo y como vemos acá, todo lo que es amarillo sería la retina, que termina formando el nervio óptico y que sale junto con los vasos oftálmicos a través de la parte posterior del ojo, todo envuelto en la vaina y bañado por líquido. Importante técnicamente cuando uno va a hacer una ecografía del nervio óptico o una ecografía del ojo es colocar mucho gel. La idea es que no hace falta abrir el ojo, no tengo que tocar nada, lo único que hago es poner mucho gel sobre la zona de la cara. Hay que intentar de no apoyarse sobre el ojo porque si yo genero presión con el traductor, al paciente le va a molestar. Hay que intentar apoyarse sobre la frente, sobre la nariz y de esta manera evitar que la presión del traductor vaya sobre el ojo. La idea es que si uno tiene un paciente con una alteración del sensorio y le aprieta el ojo y le genera dolor, probablemente sea un paciente que se excite y nos dificulte un poco más la valoración. Ahí tienen el esquema, la idea, fíjense cómo la mano va apoyada sobre la frente, mucho gel cubriendo el ojo, dijimos no hace falta abrirlo, ojo cerrado, mucho gel arriba y colocamos el traductor. Para evaluar el nervio óptico, como ven, el traductor va absolutamente perpendicular, ¿sí? Lo que va a hacer es cortar el ojo y ver el nervio óptico saliendo por detrás. Si uno no logra identificarlo, lo que tiene que hacer es moverse con el traductor, haciendo un poco de balanceo, intentando buscar la salida de ese nervio óptico hacia atrás. Como dijimos, intentar no hacer esta maniobra. ¿Por qué? Porque acá todo el peso de la mano y el traductor está sobre el ojo y genera molestias y dolores. Si yo apoyo sobre el maxilar, apoyo sobre la nariz o apoyo sobre la frente, no descargo el peso sobre el ojo y esto va a ser mucho más cómodo para el paciente. Entonces, como dijimos, traductor lineal, vamos a buscar ver todo el globo ocular. Una vez que veo el globo ocular, voy a buscar lo que es la salida del nervio óptico, ¿sí? Un poco por convención y para que todos midamos en el mismo lugar, el complejo del nervio óptico, ¿sí? Se mide a 3 milímetros de la parte posterior del ojo. Entonces yo tengo que ir desde la parte posterior del ojo, tomar 3 milímetros hacia atrás y voy a medir, dijimos, de ecogénico a ecogénico, de vaina a vaina, para tomar esa distancia, ¿sí? Entonces mido todo el complejo de la vaina del nervio óptico y tomo esa medida, la anoto, ¿sí? Desfrizo, vuelvo a buscar el nervio óptico, vuelvo a medir los 3 milímetros por atrás, voy a ir de vuelta de vaina a vaina, obteniendo toda la imagen y de esa manera tomo la segunda medición. Esta segunda medición se promedia una con la otra y es lo que voy a tener en cuenta como número definitivo. La idea es que un promedio superior a los 5 milímetros, ¿sí?, se considera anormal y sospechoso de hipertensión endocraniana. Este punto de corte es un punto que se fue variando a través de los años, ¿sí? Antes en un momento fue 6, 6.7. En los últimos review sobre lo que es la valoración de el complejo de la vaina del nervio óptico, fue bajando cada vez el número para no dejar ningún paciente con sospecha de hipertensión de lo que haya afuera. De esta manera, uno por ahí hace un poco más de tomografías, pero por lo menos no quedan pacientes con patología afuera. Esta medición entonces nos está informando, obviamente que después tendremos que ver cómo
está la clínica de ese paciente, pero bueno, nos está diciendo que tenemos una alta sospecha de que este paciente, si tiene una medición por encima de 5 milímetros, estamos ante la sospecha importante de que ese paciente pueda tener una hipertensión endocraniana. Entonces, esto nos muestra la entrada, esto nos muestra cuando el paciente venía con una medición de 3 y de repente se ensanchó, ese paciente está haciendo una crisis hipertensiva en ese momento, ¿sí? Entonces, nos muestra la entrada a la hipertensión endocraniana. Esto no me sirve para monitorizar, yo no puedo drenar y bajar la presión endocraniana y ver cómo el nervio óptico se achica porque tarda mucho más tiempo en achicarse. Es rápido en marcarme que tengo hipertensión endocraniana, pero tarda mucho en desinflamarse y bajar el diámetro. Entonces, no me sirve como monitoreo, me sirve como predictor de que estoy entrando en hipertensión endocraniana. Si uno atiende pacientes pediátricos, los valores de corte son, si el paciente es menor a 1 año, es de 4 milímetros. Si tengo un paciente entre 1 y 15 años, es de 4.5 milímetros. Y si tengo pacientes mayores a 15 años, ya son los valores del adulto y ya tomamos 5 milímetros como número de corte. Acá vemos algunas imágenes, como vemos en un Doppler, ¿sí? Cómo se ve la vaina, que es esto bien ecogénico, el nervio, que es esto gris que está en el medio, lo negro o anecoico es el líquido, la vaina, perdón, el líquido que baña al nervio óptico, azul, rojo, arteria y vena oftálmica, otra vez líquido por afuera, otra vez lo ecogénico sería la vaina del nervio óptico. Entonces yo, cuando tengo que medir desde lo blanco a lo blanco, de lo ecogénico a lo ecogénico. De esta manera yo sé que estoy tomando todo el complejo del nervio óptico. Acá tienen otro ejemplo en un video, ven cómo se ve vaina, entre vaina y vaina es lo que tengo que tomar. Si yo veo algo adentro, probablemente ese nervio óptico esté como haciendo, fíjense, un zigzag. Ese movimiento que tiene el nervio óptico es lo que nos permite mover el ojo y que eso se pueda mover sin ningún problema. Acá tienen algunos de los trabajos que nos muestran cuáles fueron los valores del corte, los que yo les decía antes, 7 milímetros, 6.8, 8, 4, 5.9, 7.6, 6.8, 7, 5.8, 6.8. Los valores de corte fueron muy variables a lo largo de las distintas décadas. Fíjense que tenemos artículos del 2007, 2008. Los últimos artículos se fueron cada vez bajando más y llegamos a este punto de los metaanálisis finales. Lo que nos hablan es de un punto de corte en 5 milímetros. Ahí tienen la imagen del ojo, tienen la imagen del nervio óptico saliendo por detrás. Hay que intentar de evitar los conos de sombra. Muchas veces uno entra muy perpendicularmente y uno ve que este nervio óptico, en vez de ser de un grosor homogéneo, se abre como si fuera un cono. Entonces, esas mediciones en cono no son las ideales, entonces hay que intentar de mover o colocar el nervio óptico un poco más lateral, cuestión de que esto sea más sencillo y uno pueda evaluar fielmente ese complejo de la vaina del nervio óptico, ¿sí? Bueno, no corrió. Bueno, ahí está. Ahí ven cómo cuando el paciente va viendo un poco el ojo, el nervio se va desplazando y básicamente lo que mido es de ecogénico a ecogénico para tomar todo el complejo. Obviamente uno habla del paciente traumatizado, del paciente crítico, pero esto también se puede utilizar en pacientes que no están traumatizados, sino que son pacientes que tienen cambios en su estatus neurológico, ¿sí? Yo tengo un paciente internado en una sala común o internado en una sala de terapia intensiva y de repente cambia su estatus neurológico. Bueno, yo puedo evaluar ese nervio óptico y ver qué pasa, ¿sí? Otras causas, además de un traumatismo de hipertensión endocraniana, son los tumores o lesiones ocupantes del sistema nervioso central. Un tumor que sangra, ¿sí? Va a cambiar, va a generar aumento de la presión y eso va a hacer que este nervio óptico se engruese también. Si tengo un pseudotumor del cerebro también, la disminución en la reabsorción, el aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, esas causas de hidrocefalia generan la alteración en el
el ensanchamiento de ese nervio óptico, la obstrucción de los sistemas ventriculares, el edema cerebral, la encefalitis también me genera eso. Obviamente las craneostosis, las causas de déficit en el crecimiento también genera lo que es el aumento de la presión endocraniana. Hay otras causas que me pueden dar un nervio óptico gordo, ensanchado, que tienen más que ver con patologías del nervio óptico en sí. Entonces hay que tener en cuenta esto si estoy evaluando un paciente, porque me puede dar un falso positivo. O puedo interpretar que tiene hipertensión endocraniana y en realidad lo que tiene este paciente por ahí es una neuritis del nervio óptico, un quiste aracnoide del nervio óptico, traumas del nervio óptico, ¿sí? O una masa del seno cavernoso o una masa orbitaria anterior que esté generando la disminución en el drenaje de líquido y la distensión de ese nervio óptico, el complejo del nervio óptico, ¿sí? Entonces, nos sirve para valorar pacientes no de emergencia, sino que están en una sala común, también es una herramienta de suma utilidad. En conclusión, la verdad que esta es una herramienta muy interesante. Los neurointensivistas la utilizan mucho. Como les dije, recalcar esta cuestión de que esto nos indica que tengo, es decir, yo tengo una sospecha de hipertensión intracraniana, sí o no. Si tengo un nervio más de 5, uno va a pensar que esto es sí. Y tendré que seguir haciendo pruebas o evaluando a ese paciente para terminar de definir. Entonces, la idea es que es un estudio que es muy sencillo, que no requiere gran entrenamiento, que es muy accesible, que se puede hacer con cualquier traductor y la verdad que nos da mucho rédito. Una medición normal del nervio óptico, es decir, yo tengo un nervio óptico con menos de 5, es altamente sensible y casi les diría que descarta, ¿sí?, un aumento de hipertensión endocraniana. Este engrosamiento del nervio óptico es mucho más rápido que el edema de papila, ¿sí? Entonces muchas veces cuando uno tiene el requerimiento de urgencia, necesita definir de manera rápida, la verdad que esta es una herramienta que, es decir, cuando uno la sabe hacer y la sabe aplicar, la verdad que es una herramienta que es muy sensible y muy específica para este tipo de pacientes. Si tengo una medición de más de 5 milímetros, es altamente específico e indica que tengo un aumento de la presión endocraniana y yo tengo que hacer pruebas confirmatorias o seguir ciertos algoritmos para definir, bueno, ¿qué hago con este paciente? Es un paciente que tengo que mandar rápido a hacer la tomografía, tendré que definir qué es lo que está pasando con esto y bueno, tendré que llamar al neurocirujano o al neurointensivista para terminar de tratar a este paciente. Acá les dejo un review, un metaanálisis sobre lo que es el nervio óptico, la verdad que está muy claro. Si alguno tiene alguna duda, después si quiere se contactan conmigo y podemos charlarlo más en extensivo en otro momento. Segundo procedimiento es el reflejo pupilar. El reflejo pupilar también es una evaluación muy sencilla. Es exactamente lo mismo que vimos antes. Mucho gel, no apretar el ojo, usar traductor lineal. Y un poco la idea es que en vez de estar perpendicular, como dijimos antes, así bien de frente para poder llegar al nervio óptico, lo que vamos a entrar es bien tangencial, casi pegado, ¿sí?, a lo que es el maxilar superior, y de esa manera vamos a poder observar, ¿sí?, lo que es este orificio, ¿sí?, que es la pupila, ¿sí?, la pupila. Lo que voy a buscar en la pupila es que los músculos ciliares que forman la pupila se contraigan, ¿sí?, cuando yo le pongo luz a ese ojo. Obviamente cuando uno puede abrir el ojo y poner luz, lo ve directamente. En los casos en los cuales tenemos traumas faciales y tenemos esas caras de mapache, esos pacientes con el ojo muy hinchado, que es difícil poder hacer una oftalmoscopía directa, lo que tenemos que hacer es directamente entrar con el ecógrafo, apoyar el traductor, mirar hacia arriba y de esa manera el ultrasonido nos va a permitir ver este disco, ¿sí? Una vez que tengo la identificación de la pupila, lo que hago es prender luz, ¿sí? Agarro el celular, agarro una linternita, lo que tengan a mano, prenden luz. No hace falta abrir el otro ojo, no hace falta abrir ese ojo, directamente pongo la luz y la luz me va a permitir generar el reflejo consensuado, ¿sí? Entonces no tengo que tocar más que eso. La verdad que es una herramienta súper útil cuando uno tiene un paciente crítico en la emergencia y hace este tipo de procedimientos y ve que consensual
el reflejo consensuado no está presente, bueno, es un paciente en el cual por ahí uno no va a prestar tanta atención porque probablemente no tenga mucho más para hacer en ese paciente. Entonces, reflejo pupilar abolido, bueno, ya sabemos cómo sigue la historia. Básicamente, entonces, valoramos el reflejo pupilar consensuado, traductor lineal, posición tangencial, lo que decíamos antes, entrar bien pegado al cachete. Buscamos esta imagen de la pupila, acá tienen los músculos ciliares, lo que es la cámara anterior, y vemos ese orificio que está en el medio, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer es medir cómo varía ese diámetro, esta zona anecoica, cuando yo le pongo luz, ¿sí? Y de esa manera podemos ver cómo cambia, ¿sí? Con el ofrecimiento de la luz sobre el otro ojo, ¿sí? Reflejo consensuado, dijimos. También uno podría poner un modo M y de esa manera poder medir o medir la velocidad con la cual se produce el reflejo. Pero bueno, en general uno en la emergencia básicamente lo que mide es ¿hay o no hay? ¿Sí? ¿Logro la miosis o no logro la miosis? Tengo una migrasis paralítica, cuando le pongo la luz no se contrae, es un paciente que no tiene demasiada vuelta atrás. Fíjense cómo se ve, veo muy bien ese orificio, ¿sí? Vamos a buscar esa imagen redondita y de esa manera, después cuando le pongo la luz, se va a achicar. Ahí tienen los dos músculos ciliares, cuando pongo luz se produce la contracción, se produce la miosis. Midriasis, miosis. Reflejo consensuado mantenido, seguimos trabajando con ese paciente sin ningún problema. Otra vez lo mismo, fíjense cómo se ve el cambio, ¿sí? Cómo se produce la miosis, y de esa manera tenemos un test positivo, ese reflejo consensuado está mantenido. Un poco lo que les dije, es decir, esto es un procedimiento que es muy sencillo, muy fácil de hacer y que nos permite, es decir, dividir pacientes y decir, este sí, este no, este tengo que correr, este ya no puedo hacer demasiado. Tercer procedimiento que podemos hacer es lo que es la medición de la línea media cerebral. Es un abordaje ya un poco más complejo. Si alguno de ustedes hace o hizo alguna vez o vio hacer Doppler transcraniano, que es lo que vamos a hablar después, entienden que si nosotros nos tomamos todos y vemos todos, un porcentaje tenemos esa zona del cráneo muy rígida que no permite pasar al ultrasonido. Entonces hay un 20, un 30, les diría que hasta un 40% de los pacientes que por más de que intentemos no vamos a lograr atravesar el cráneo, ¿sí? Entonces estos pacientes, tanto para el Doppler transcraniano como para la línea media, a veces se hace dificultoso. Como dijimos, un abordaje más complejo, ¿sí? Básicamente lo que vamos a intentar y lo que vemos acá es la misma imagen del diámetro biparietal que hacemos en las embarazadas y que medimos cuando vemos un feto adentro de una panza de una mamá. En este caso es un paciente adulto, entonces tenemos que buscar una zona donde el cráneo es más finito, eso es la escama del temporal. Si ustedes se tocan la arcada cigomática, por encima de la arcada cigomática, lo que tienen es una zona en donde el cráneo se hace más, como que se ahueca, se redondea hacia adentro. Esa es la zona más blanda. Entonces, si yo tengo entre la oreja y el ojo, ¿sí? Sería la zona en donde voy a colocar el transductor, en esa región, y voy a empezar a jugar con el transductor para poder hacer que el ultrasonido pase de lado a lado. Básicamente lo que voy a buscar es lo que es una zona del temporal, es decir, lo que sería el parietal del lado, el parietal del otro lado. Lo que voy a buscar es intentar identificar la línea media. Esto lo que estoy buscando es el tronco encefálico. La línea media es si yo mido entre el hueso y la línea media del hueso y esa distancia, ese equidistante o difiere en menos de 1 centímetro, yo sé que esa medición, ese cerebro está centrado, ¿sí? Y no tengo un desplazamiento. Cuando esto se desplaza más de 1 centímetro, hablamos de que hay una masa o hay algo que está desplazando esa línea media hacia el otro lado, entonces tengo que ir a ver
qué está pasando. Es un paciente que uno debería mandar rápidamente a hacer una imagen cerebral para poder definir qué hay, si hay sangre, si hay un tumor, si hay algo que esté, una masa ocupante que esté desplazando esa línea media. Entonces, dijimos, es más complicado. Dijimos que utilizamos la línea que hay entre el ojo o la ceja y la oreja, la zona de la escama temporal. El traductor va, como ven acá en la imagen, como si fuera la venia, ¿sí?, de los militares, ¿sí?, intentando entrar por ahí no tan caído, sino más perpendicular. Y de esa manera voy a ir a buscar esa zona donde el cráneo es más finito y me permite entrar de lado a lado, ¿sí? Como les dije, a veces uno se la pasa mirando, intentando ubicar y no logra penetrar, y bueno, hay veces que esos cráneos no son pasibles de realizar una evaluación. Utilizamos traductores de baja frecuencia, ¿sí? Puede ser un convexo, lo ideal es utilizar un sectorial, un cardiológico, porque eso nos permite entrar por una zona puntual y poder atravesar de lado a lado. El convexo también nos permite pasar, es un poco más engorroso para poder colocarlo sobre la zona. Obviamente cuando uno apoya con una zona más puntual chiquita, obviamente es mucho más fácil para poder realizar la evaluación. Dijimos posición como la venia, como si estuviéramos saludando, buscar esa zona más hundida y vamos a utilizar la misma posición que después vamos a ver que se utiliza para hacer el Doppler transcraniano. Básicamente lo que hacemos es buscar esa línea media, como dije antes, buscar un parietal, el otro parietal, intentar ver el tronco, esa imagen del corazoncito que vamos a ver en las próximas imágenes, y esa imagen del corazoncito van a ver que siempre está partida a la mitad. Como dijimos, es un estudio que es más complejo, no siempre hay una buena ventana, no siempre es predecible la capacidad que tengo de lograr una buena ventana. Entonces, como ven, ahí estamos entrando, hay que jugar un poco con el traductor para ver en qué momento tengo un mejor acceso hacia lo que es el otro lado. Básicamente lo que veo es un parietal y el otro parietal, ¿sí? Veo las dos imágenes óseas. Voy a buscar esta imagen, que es una imagen como un corazoncito, y van a ver que ese corazoncito siempre está partido a la mitad por una línea más ecogénica. Eso es lo que voy a tomar para tomar distancia entre un parietal y la línea media, entre la línea media y el otro parietal. Trazo una línea y puedo tomar distancia entre el hueso y esa línea, entre el hueso y esa línea. Si las líneas son equidistantes, como vemos acá, nos quedamos tranquilos porque no tengo desplazamiento de esa línea media, no hay ninguna masa, no hay ningún fenómeno que esté haciendo ese desplazamiento. Como conclusión de esto, la idea es que cuando uno hace la evaluación al costado de la cama de un paciente de emergencia para poder ver que esa línea media está centrada, nos sirve para poder detectar complicaciones cerebrales tempranas, nos sirve para definir el requerimiento de otras imágenes, es decir, es el primer paciente que voy a llevar rápidamente al tomógrafo porque voy a necesitar definir qué le pasa a ese paciente. Cuando veo una línea media desplazada, es decir, uno tiene dos llamadas. Una es a la tomografía para decir, bueno, te tengo que mandar un paciente ya, y el otro es al neurocirujano porque sabemos que va a tener que, cuando tenga esa imagen, va a tener que venir volando para poder definir ese paciente, ¿sí? Acá ven, por ejemplo, una tomografía con un gran hematoma que desplaza esa línea media, entonces vemos esa imagen de línea media desplazada. Obviamente, cuando tengo pacientes con este gran efecto de masa, ¿sí? Es bastante sencillo. Todo esto en pacientes que son politraumatizados y que no están desplaquetados. Si yo tengo un paciente que está en terapia y ya tiene una parte del cráneo abierta, uno coloca el traductor en esa zona y tiene una ecografía hermosa del cerebro y puede ver perfectamente todas las estructuras y qué es lo que pasa. Cuando uno tiene que intentar entrar a través del cráneo, la cosa no se hace tan fácil, ¿sí? Acá les dejo también otro artículo también que habla sobre qué es lo que podemos hacer o cómo podemos revisar esta cuestión de la evaluación del cerebro dentro de lo que es la evaluación POCUS del paciente crítico.
Por último, vamos a hablar un poco de lo que es el Doppler transcraniano, ¿sí? Básicamente vamos a hablar de lo que es el Doppler transcraniano realizado con un Doppler vascular, no el Doppler transcraniano que hace el neurólogo. Los neurólogos tienen un aparato de Doppler ciego que lo que hace es escuchar el flujo en los vasos y de acuerdo a eso, a velocidades, etcétera, interpretan otras cosas. Nosotros con el Doppler transcraniano lo que hacemos es evaluar los vasos, ¿sí? Que están dentro de lo que es básicamente el polígono de Blue-Willis, entender que tenemos las dos carótidas que entran, ¿sí? Se transforman en la cerebral media, esa cerebral media va a dar ramas y después se van a ir anastomosando, cerebral anterior y cerebral posterior, van a ir formando ese polígono, ¿sí? Básicamente quédense con que la evaluación principal es de la cerebral media, que en general está a 6 centímetros de profundidad, es decir, cuando yo pongo el traductor sobre el cráneo y puedo entrar hacia adentro, lo que voy a hacer es buscar un vaso que esté, insonar un vaso que esté a 6 centímetros de profundidad en lo que estoy evaluando. Básicamente lo que vamos a ver es que obviamente el cerebro tiene que tener un flujo que es de baja resistencia, que se irriga tanto durante la sístole como en la diástole, que es absolutamente de baja resistencia, como dijimos antes, y de acuerdo a distintos valores, como son el índice de resistencia, etcétera, uno puede ir evaluando qué fenómenos pueden estar pasando dentro de ese cerebro de acuerdo a los cambios vasculares que vamos a ver en ese Doppler. Ahí tienen la posición, en general nos ponemos en la cabecera del paciente. Fíjense que el lugar de entrada es exactamente en el mismo lugar donde evaluábamos la línea media, como dijimos en el estudio anterior. El traductor va de la misma manera y entonces de esa manera nos permite entrar y nos permite evaluar todo este polígono, ¿sí? Acá tenemos una foto de la doctora Crosta, quien dirige o coordina o quien es nuestra mentora en la parte vascular. Haciendo exactamente este estudio en una cama en terapia, en un paciente crítico, ¿sí? En donde uno puede evaluar tranquilamente este tipo de pacientes. Lo mismo, son estudios que son dificultosos, ya requiere un entrenamiento mucho más importante. Dijimos, utilizamos traductores acá sectoriales de baja frecuencia que nos permite entrar por un punto chiquito, la posición es la misma que teníamos antes, buscábamos esa zona y vamos a evaluar básicamente las arterias cerebrales. Las cosas que vamos a buscar es ver cómo es el espectro, ¿sí? Vamos a ver cómo es el espectro de esta onda de la arteria cerebral. Vamos a ver si hay un ascenso muy rápido, si hay un descenso escalonado, si hay un flujo diastólico que siempre es positivo. Es lo que uno debería encontrar, este tipo de espectro, como vemos acá, es lo que uno debería encontrar en un cerebro normal, ¿sí? Nos permite hacer distintas aplicaciones. Uno es el monitoreo del vasoespasmo en los vasos, en lo que son las arterias que están por debajo del cráneo, ¿sí? Como dijimos, básicamente buscar esa cerebral media. Fíjense que acá estamos viendo y estamos midiendo, estamos aproximadamente a los 6 centímetros de profundidad. Fíjense que acá es 18, entonces será 5, un poquito por debajo de 5, 6 centímetros, estamos evaluando. Fíjense que tiene un pico sistólico rápido y toda la diástole, ese cerebro se está irrigando durante todo el ciclo. Acá vamos a poder medir varias cosas. Una es velocidad media, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la velocidad media, podré definir si tengo vasospasmo o no. El índice de pulsatilidad, para ver si tengo signos de hipertensión endocraniana. Y después los índices de resistencia directamente de estos vasos, sobre todo en pacientes pediátricos, que van a estar aumentados en los casos que tenga hipertensión endocraniana o tenga básicamente hidrocefalia en chicos. Dijimos, monitoreo vasospasmo, hipertensión endocraniana, ¿sí? O hidrocefalia, evaluación después de un trauma, ¿sí? O estudio de vías de colateralización cuando tengo una oclusión carotidia y entonces la irrigación cerebral va por detrás, por las vertebrales y no por la carótida, ¿sí? Entonces es importante ver cómo logra llegar la sangre al cerebro. Obviamente también nos sirve para poder evaluar y definir muerte cerebral, es uno de los criterios clínicos, criterios vasculares también. Acá tienen justamente la cerebral media,
la célula anterior y la célula posterior, vemos cómo ese polígono se cierra y nos da la inmovilis completo. ¿Cómo evaluamos vasoespasmo? Básicamente el vasoespasmo cerebral se da de manera secundaria probablemente a una hemorragia subaracnoidea. Lo que se utiliza acá es lo que llamamos el índice de Lindegard, ¿sí? Lo utilizamos para poder diferenciar entre vasoespasmo cerebral y flujos hiperémicos, como puede pasar en algún caso de anemia, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a ver que el aumento de las velocidades precede a los síntomas neurológicos, entonces uno puede, evaluando este tipo de valores, como es el índice de Lindegard, decir este paciente empieza a tener signos de vasoespasmo y vamos a ir buscando estos signos para poder prevenir qué es lo que está pasando en este paciente. Acá tienen una tablita que nos muestra cómo el índice de Lindegard menor a 3 va a ser para un paciente normal. Si tengo menor a 3 pero tengo altas velocidades, voy a pensar en hiperemia. Ya cuando tengo índices mayores de 3 y velocidades por abajo de 150, estoy pensando en espasmos leves. De 3 a 6, el índice con velocidades de menos de 2 metros van a ser de espasmo moderado, y cuando tengo velocidades de más de 2 metros y índices por arriba de 6, ya estamos hablando de un espasmo severo. Otra de las cosas que vamos a ver es el índice de pulsatilidad. Lo que nos habla el índice de pulsatilidad es que cuando tengo un índice de pulsatilidad baja, tengo que pensar que ese cerebro está en una vasodilatación, y si tengo un índice de pulsatilidad alto, tengo que pensar que ese paciente está en una vasoconstricción. La idea es que la resistencia del flujo intraarterial se puede evaluar midiendo este índice de pulsatilidad, y la idea es que uno lo calcula restando la velocidad telediastólica de la velocidad sistólica máxima, y esto dividiendo esto por el valor resultante de la velocidad media del flujo. El índice de pulsatilidad es independiente del ángulo, ¿sí? Y todo valor que sea superior a 1.3 representa un flujo de alta resistencia. Y entonces ahí puedo hablar de vasoconstricción. Acá ven cómo en un paciente, recuerden lo que era el flujo normal que habíamos visto en la primera foto del Doppler, donde teníamos flujo durante todo, tanto en la sístole como en la diástole. Fíjense que acá empieza a haber algún grado de vasoespasmo, y vemos cómo se hace el flujo más picudo en la sístole, y en la diástole, si bien hay irrigación todo el tiempo, empieza a tener signos de que ya no recibe tanta sangre el cerebro durante la diástole. Vemos cómo esto todavía está dentro de parámetros por ahí un poco elevados. Acá ya vemos un vasoespasmo severo, en donde hay una parte de la diástole que no tiene flujo diastólico, y acá inclusive vemos todos estos flujos picudos con flujo reverso. Acá uno ya estaría pensando en una muerte cerebral inminente o una muerte cerebral directamente. Un poco ver que hay distintos esquemas en los cuales uno puede evaluar este tipo de pacientes. Cuando uno tiene un paciente crítico neurológicamente, uno puede sospechar y puede hacer la evaluación del nervio óptico, ver si el nervio óptico está a más de 5, pensar que este paciente tiene hipertensión craneana. La otra es hacer la evaluación del Doppler transcraniano y ver si hay signos de vasoespasmo, si hay signos de vasoconstricción, y de esta manera poder ir evaluando un paciente neurológico. Un poco en conclusión, la idea es tener en cuenta que esta cuestión del POCUS, ¿sí? Uno siempre lo piensa en lo que es el escenario del paciente crítico del trauma, ¿sí? Pero bueno, un poco uno puede empezar a utilizar todos estos tipos de informaciones, de manejos, en los pacientes no solo que están traumatizados, sino en los pacientes críticos, y un poco esta cuestión de poder llevar toda esta evaluación al pie de la cama. Obviamente uno pensaría esto para el departamento de emergencia, pero uno
Los ecógrafos en este momento ya salieron del área hospitalaria y tenemos ecógrafos en áreas prehospitalarias, en helicópteros, en ambulancias, en lugares, en sitios remotos, y entonces uno puede empezar a evaluar este tipo de pacientes con estas herramientas que son rudimentarias, pero que nos empiezan a mandar y a dar información valiosa. Entonces, no es lo mismo mandar a un paciente y decir, mira, tiene algo neurológico, pero no sé, que decir, manda un paciente que tiene un nervio óptico engrosado, tiene signo de hipertensión craneana, preparen el tomógrafo, porque va a haber que derivarlo, llamen al neurointensivista, buscar un lugar de derivación que tenga apto para todas estas maniobras de neurointensivismo. Y un poco esta cuestión de poder repetirlo, poder hacerlo en la terapia, poder seguir estos pacientes, hace que uno vaya evaluando y vaya pudiendo manejar estas herramientas que son utilizables en ciertas ocasiones y que nos van a permitir resolver en muchos casos. Obviamente todo esto requiere de un aprendizaje, requiere de tiempo, de horas de vuelo, como toda la ecografía. La verdad que la ecografía es horas de vuelo. Uno puede hablar, puede charlar, puede recibir información, pero hasta que uno no pone el traductor y va viendo y va haciendo sus experiencias, requiere un entrenamiento práctico y un entrenamiento técnico, ¿sí? La verdad que es algo que lo que es el POCUS VU, ¿sí? Está cada vez más utilizado. Lo que es el neurointensivismo y la aplicación de la ecografía en estos casos es algo que ha venido para quedarse y la verdad que son herramientas que son, como vimos, desde sencillas a más complejas, pero que son muy valiosas para el paciente. Dos palabras de bioseguridad: tener en cuenta que cuando uno coloca el traductor sobre el ojo hay que intentar de evitar darle demasiada potencia, no romper esta cuestión de lo que son los índices índices mecánicos, índices térmicos, intentar evitar el aumento de más de un punto en esos dos índices, y entonces ver si uno, es decir, en qué casos uno va a trabajar con Doppler, cuándo utilizo el color o no, cuándo evalúo flujo, intentar de que los escaneos sean no tan determinados, no quedarse mucho tiempo en un solo punto, no poner los focos muy abajo, intentar bajar las frecuencias, y de esa manera uno va a poder tener los límites de seguridad mantenidos y evitar complicaciones posteriores. Obviamente los seteos de los ecógrafos están armados para esto, pero cuando uno empieza a forzar la cosa, a veces lo lleva un poco al límite y hay que evitar estas consecuencias. El ojo entonces es el lugar donde uno tiene que evitar escanear, el índice térmico menor a 1 y un índice de mecánico menor a 0.3. La verdad que bueno, les agradezco por su atención. Estas son cosas que vamos a tratar en los cursos que damos en SAUM como entrenamiento anual en POCUS. Si alguno está interesado, tenemos una versión digital que no hace falta que sea presencial y una versión presencial, así que sean bienvenidos, y cualquier cosa se pueden comunicar con cualquiera de nosotros para poder obtener información sobre estos cursos. Muchas gracias, quedo acá atento a las dudas y me imagino que vamos a tener un rato para discutir. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación, doctor Barca. Tenemos el chat lleno de comentarios y felicitaciones por su tema, que siempre es un tema novedoso porque no todo el mundo tiene el expertise suyo en este caso, pero siempre es importante aprender. Tenemos varias preguntas, doctor. Vamos, dale. Sí, vamos a comenzar. El doctor José Jiménez de República Dominicana lo felicita y le pregunta, ¿cómo es la valoración en pacientes con glaucoma, ya sea de ángulo abierto o cerrado? A ver, no podemos utilizar esta evaluación para evaluar glaucoma. Es decir, acá estamos haciendo una evaluación del nervio óptico, no de la funcionalidad o de la presión dentro del ojo.
esto lo va a realizar un oftalmólogo. Nosotros vamos a evaluar otra cosa, ¿sí? La evaluación del glaucoma requiere mucho más frecuencia y un traductor que sea absolutamente apto para lo que es la parte oftalmológica. No vamos a medir el ángulo para poder ver el glaucoma. Ok, perfecto. Bueno, gracias, doctor. El doctor Domingo Romero pregunta ¿qué utilidad tiene en pacientes con preeclampsia con edema cerebral? Bueno, exactamente, es lo mismo. Cualquier caso de edema cerebral va a aumentar la presión endocraniana. Entonces, si vos tenés que ese paciente empieza a tener un estatus neurológico alterado, uno puede ir monitorizando con esto. Es una buena vía como para ir monitorizando a ese paciente, ¿sí? Si vos ves que ya el rango pasa de los 5 milímetros, uno debería pensar en que ese paciente está empezando a hacer un edema, está empezando a tener valores de presión endocraniana elevados. Perfecto. Otra pregunta, doctor. ¿Hacia dónde va dirigida la muesca del transductor? ¿En qué estudio? Si vos estás evaluando el ojo, si no tengo, no es lo mismo ponerlo así que así, no tiene ninguna diferencia. Lo ideal es siempre tener la muesca puesta como siempre ponemos, es decir, hacia el lado derecho y de esa manera poder tener las cosas en la foto más organizadas, pero no va a variar la medición de acuerdo a cómo pongas la muestra. En el caso de lo que es el Doppler transcraniano, la muesca siempre vas a tener hacia anterior, porque de esa manera vos vas a estar viendo el plano acorde a cómo va la imagen o cómo debería estar la imagen. Ok, perfecto. Otra pregunta, doctor. Me parece que esto usted lo comentó, pero de todas maneras le voy a Dale, dar la pregunta. Dice, ¿cuáles son los valores normales del índice de pulsatilidad, índice de resistencia y velocidad media? Bueno, por eso ahí hablamos que, es decir, la idea es que siempre tiene que ser por debajo de 3, ¿sí? El índice de pulsatilidad. Entonces, cuando uno, vamos de vuelta para atrás, así, más fácil. Así está en el esquemita, es más fácil para mostrar. Ahí tienen el Lindegar, es decir, siempre es menos de 3, ¿sí? Las velocidades son bajas en general, vamos a tener velocidades por debajo de 100 si quieren. Eso sería una velocidad absolutamente normal, ¿sí? Y el índice de pulsatilidad tiene que ser menos de 1.3. Otra pregunta, doctor. El doctor Carlos Enrique Díaz nos pregunta, una imagen de la joroba diastólica en el espectro de un Doppler transcraneal, sobre todo en la arteria oftálmica, ¿qué explicación podríamos darle a esta imagen? Bueno, ahí estás hablando de la arteria oftálmica, estás hablando de la evaluación de la arteria oftálmica, que nunca hablamos en este caso. Un poco la idea es que ahí te está hablando de que probablemente tengas algún tipo de obstrucción en carótida, ¿sí? Y por eso tengas esa alteración en la oftálmica, ¿sí? Eso va un poco más profundo hacia lo que es la evaluación de arteria oftálmica, todo lo que es la evaluación del Doppler de vaso del cuello y lo que son las vías alternas de irrigación cerebral. Okay. La doctora Luisa Pérez nos pregunta que si usted ha tenido experiencia con la valoración de la arteria oftálmica como predictor de preeclampsia. No, yo no hago eso, pero sé que se utiliza, sí, se utiliza tanto eso como lo que es la evaluación del nervio óptico, justamente para valorar, monitorizar estas pacientes y ver de qué manera uno puede tener un predictivo, ¿sí? de preeclampsia más rápido, ¿no? Bueno, el doctor Guido Parra le pregunta si la edad del paciente tiene alguna influencia en los índices o picos de velocidad detectables en el análisis Doppler. No es una cuestión de edad. No hay una relación. Como son índices, no hay relaciones. Ok, Es decir, no tiene que ver con la edad. Va a ser igual en pediátricos que en adultos. perfecto. La doctora Viviana Brites pregunta que si se podría usar un transductor transvaginal. Bueno, vivimos en Latinoamérica, utilizamos todo tipo de recursos. Obviamente, como les dije antes, justamente cuando uno está en la emergencia, uno tiene que utilizar el traductor y el ecógrafo que tiene a mano y de esa manera realizar
lo que uno puede. Siempre lo que uno puede va a ser mejor que nada. Con lo cual, si uno puede utilizar un convexo, uno usa un convexo. Si uno puede utilizar un microconvexo, usa un microconvexo. Y si puede usar un transvaginal, es lo mismo. Va a entrar con un cabezal chiquito. Es de alta frecuencia. Hay que ver que uno pueda llegar a ver esos 6 centímetros. Si uno logra ver esos 6 centímetros, ya puedo por lo menos obtener una imagen a nivel de una imagen que me permita ver la arteria, ¿sí? Y de esa manera me permita trabajar más fácilmente. Gracias, doctor. La doctora Nancy Hernández pregunta que si la evaluación será siempre en la arteria cerebral media. No, no es siempre. Vos vas a buscar todas las arterias. Es decir, un poco nos centramos en la cerebral media, que es lo más sencillo, es lo que uno empieza a ver primero, ¿sí? Una vez que uno identifica eso, va a ir a buscar las distintas ramas. Podés entrar por ahí, hay un montón. Después, cuando uno empieza a hacer todo lo que es la parte de valoración, por eso no nos metimos ni con arteria oftálmica, ni con, es decir, uno puede entrar por el sifón atrás, puede entrar por las vertebrales, uno puede evaluar de distintas maneras la irrigación del cerebro, pero bueno, da para una charla mucho más extensa que no es el métier de esta charla. Okay. Bueno, todavía tenemos preguntas, doctor. No hay ningún apuro. El doctor Carlos Anaya nos pregunta que si se puede realizar la ecografía oftálmica colocando Tegaderm sobre el ojo para protegerlo y si esto influye en el reflejo pupilar. No sé por qué utilizarías un Tegaderm. Es decir, la idea sería que vos querés mantener estéril ese ojo. Vas a tener que poner gel, Tegaderm, gel, con lo cual eso ya va a dejar de ser estéril. No tiene demasiado sentido. Hoy en día, por lo menos en Buenos Aires, un Tegaderm está muy caro para usarlo como parche en el ojo. No tiene demasiada indicación. Yo calculo que el Tegaderm te va a permitir pasar bien y no vas a tener ningún problema con el reflejo pupilar. Pero bueno, si vos tenés un parche en el ojo, es difícil que vos puedas evaluar ecográficamente ese ojo, ¿sí? Podrás evaluar el otro ojo o intentar. A ver, creo que va un poco a la cuestión de si yo tengo un trauma facial con una posible ruptura ocular, voy a intentar de no meter demasiado gel o no apretar sobre ese ojo porque voy a terminar produciendo la pérdida de ese ojo. Entonces, lo lógico es que por ahí hay un parche de contención, por lo menos, me permitiría evaluar, a veces me permite evaluar ecográficamente ese ojo. Creo que venía por ahí la pregunta. Bueno, pues creo que ya están respondidas todas las... aquí hay otra más, doctor. Dice sobre el paciente con glaucoma, más bien es si hay varias, es el mismo doctor que hizo la pregunta Sí, inicial del perfecto. glaucoma. Si hay variación en la evaluación de los parámetros del nervio en pacientes con glaucoma. No tiene nada que ver glaucoma con nervio óptico. No tiene nada que ver. Perfecto. Por eso, no es que te va a dar una variación en el nervio óptico que tengas o no glaucoma. Ok, perfecto. Bueno, pues hasta ahora yo creo que ahí finalizamos con las preguntas. Doctor, muchísimas gracias. De verdad, ha sido Bueno, súper un placer estar interesante con su ustedes. participación en esta noche, doctor. Muchísimas gracias. Aquí tenemos Bueno, con nosotros a la doctora Eda, nuestra presidenta de la Federación Latinoamericana, que nos va a acompañar para despedir la actividad de esta noche. bueno, cualquier cosa tienen el contacto, es decir, lo que necesiten, mandan WhatsApp, mail o lo que quieran y nos contactamos por si necesitan alguna data o quieren discutir algún tema, algún caso. Es decir, están abiertas las puertas para poder, es decir, siempre para poder colaborar. Y gracias. Muchísimas Gracias, gracias. Seda. No, Gracias, Jacqueline, muchísimas por la gracias a invitación. ti. Muchísimas gracias a ti. Recordarles a todos que el webinar va a estar pronto disponible en la página web, así que lo podrán escuchar ahí. Y bueno, creo que la charla es un tema muy interesante y si bien lo manejas tan bien que lo haces ver muy fácil, pero creo que con las diapositivas que terminas
es muy importante, ¿verdad? Porque lamentablemente también dijiste, estamos en Latinoamérica, lo ideal no es utilizar un transductor transvaginal ni un convexo, porque pues especificaste los transductores que deben ser utilizados, pero igualmente tampoco debemos a la ligera realizar este estudio si no tenemos un entrenamiento adecuado, ¿verdad? No, Y todo lleva su entrenamiento, eso sí. exacto, muy importante los puntos de bioseguridad, Es decir, porque no es que te vas a quedar 10 minutos haciendo mi, un ultrasonido para evaluar una, nervio óptico, porque van a haber una consecuencias. recomendación final es háganlo al revés. Cuando tengan un paciente con muerte cerebral, vayan a hacerle reflejo pupilar. Cuando tengan un paciente con hipertensión endocraniana, vayan a buscar el nervio óptico. No empiecen intentando definir tiene o no tiene, sino que vayan a lo que ya está diagnosticado por otra vía. ¿Sí? Exacto, Es el paciente que ya tiene la patología, bueno, ese vayan a chusmear, vayan a ver, hagan sus primeros palotes de esa manera para no caer en el intento. ¿Sí? Y de esa claro, manera uno va y no ocasionar aprendiendo. iatrogenia, y no ocasionar Exactamente. iatrogenia, que es la idea, ¿no? Perfecto. Excelente, muy interesante y la idea de ir ampliando los temas que estamos tocando es tocar estos temas que nos demuestran la importancia del ultrasonido y que, como bien dijiste, en ciertas áreas y en cada vez más áreas está entrando y se está aplicando y ahí se va a quedar porque demuestra cómo de una manera y con una herramienta podemos dar tanta información de manera rápida Bueno, e inmediata. un poco es eso. A ver, cuando se empezó a estudiar esto al nervio óptico, uno decía, bueno, es buenísimo, los neurointensivistas dijeron es bárbaro, pero bueno, todo método tiene su pico, después se acomoda a lo que realmente sirve. Es decir, lo que se vio era que el nervio óptico no me servía para monitorizar entrada y salida. Me sirve para ver entrada porque se ensancha, pero no para ver salida. Entonces, es decir, uno ahí ve que el método sirve para una cosa y no para otra. Eso es el tiempo que Exacto. decanta los métodos y te dice, mira, esto sirve para una cosa, esto sirve para otra, etcétera. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, y con esto pues damos terminada esta primera actividad del año. Muchas gracias por tu participación y Jacqueline, te quito la palabra para invitarlos a la actividad, a nuestro próximo webinar que está a cargo de la Sociedad Ecuatoriana y No será se dictado por el pierdan, doctor no se Roberto pierdan Moncayo. la charla de Roberto, que es un fenómeno. Es muy buena, sí, señor. Un Así que fenómeno. ya pronto pues podrán inscribirse, están atentos. Igualmente síganos en el Instagram, en la página web, para que respondan el caso clínico del mes. Que bueno, están muy buenos. El caso de diciembre muy interesante sobre músculo esquelético y pues estén atentos a nuestras noticias. Muchísimas gracias a todos. Un Detrás de gusto. cámara, Denise, Daniel Muchas y gracias. feliz noche. Sí, Muchas igualmente, gracias. buenas noches. Saludos a todos. Sí, gracias a todos los participantes. Tuvimos esta noche, Eda, participantes desde México, Venezuela, Perú, Haití, desde Estados Unidos, El Salvador, Paraguay, República Dominicana. Muchísimas gracias a todos por haber estado con Venezuela, nosotros esta todos, noche todos. y nos vemos en nuestro próximo webinar el 7 de febrero. Feliz Muchas gracias a noche. todos. Buenas Gracias. noches. Chao, chao. Adiós, Muchas buenas gracias. noches a todos.